Siendo las 8:06 de este día 16 de septiembre, Gobierno de la Mañana Z101, escuchamos el comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta mesa de debate. Don Álvaro, un abrazo y muy buenos días y gracias por toda esa palabra y esa valoración que tiene hacia nuestra persona. Muy buenos días al país. Miren, ya se autorizó la extradición de El Don. Estamos hablando de Juan de la Cruz Morales, alias El Don, quien se considera como la principal cabeza hasta ahora visible. El segundo Don del narco, porque a Quirino le llamaban El Don. Sí, a Pablo le llamaban Don Pablo también. Sí. Es un mote también, claro, que se utiliza como una muestra a veces de respeto basada en intimidación. De gente que tiene poder. Pero sobre todo trata de irradiar respeto en función de la intimidación. A John Gotti le decían Don Teflon, por el tema de las antibalas. Entonces, ya ese es un capítulo sumamente importante. Pienso que en las próximas horas ya este señor se iría a los Estados Unidos, habría cargo en contra de él y veremos lo que se va a desprender de ese proceso de investigación. Paralelamente con eso, ya el Ministerio Público ha solicitado a través de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público una solicitud a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, al doctor Luis Henry Molina, mediante el cual insta y deposita vía secretaría tratar de escoger a un juez de instrucción para conocer los casos que involucran a diputados en la Operación Halcón. Paralelamente con eso, en el día de ayer se integra otra diputada al proceso de investigación sobre el tema de la Operación Falcón. Estamos hablando de la esposa del exdirector de los planes sociales de Comunidad Digna de la presidencia, quien es actualmente diputada y que en el día de ayer quedó encartada dentro de lo que es el proceso de investigación que se está haciendo, como un mecanismo de darle un espaldarazo a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Los principales ejecutivos de la DEA, Departamento Antidroga de los Estados Unidos, sus siglas DEA, estuvieron presentes en la Dirección Nacional de Control de Drogas para intercambiar informaciones con el actual presidente y el titular de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que por demás en el día de ayer emitió un informe interesantísimo, y es que en 12 meses se han incautado 30,000 kilos de drogas, y de esos 30,000 kilos de drogas, 6,000 y pico han sido drogas, 4,000 y pico de kilos de esa droga son como droga camuflajeada, que no son droga nada, sino son los famosos tumbes que se dan, pero confirmada por el INACIP, estamos hablando de 26,000 kilos de droga en los últimos 12, 13 meses, que creo que es una labor encomiable. 13 toneladas de droga. 13 toneladas de droga en 12 meses. Estamos hablando de una tonelada de droga por mes. Romero Sánchez, descendiente de dos próceres. La pregunta pesimista que yo me hago, hasta la pregunta que distorsiona, la pregunta necia, es la siguiente: de esa enorme cantidad de droga, ¿cuánto quedó en República Dominicana para venta y consumo? No llegó, don Álvaro, a quedar droga de esa para venta y consumo, porque fue incautada por la Dirección Nacional de Control de Drogas y el INACIF la incineró en donde queda hoy, donde está el campamento de la primera brigada del Ejército Nacional, en el kilómetro 25 de la autopista Duarte. Toda esa droga, una vez analizada, pasa al INACIF, y el INACIF entonces, con una cadena de custodia, obviamente, tiene la responsabilidad de incinerarla. Y esas 26,000 toneladas de droga, como resultado del trabajo que hicieron las agencias
antidroga de la región, y estamos hablando porque eso obedece a un trabajo conjunto de la Dirección de Drogas conjuntamente con la DEA, no llegaron al mercado norteamericano, felizmente, tampoco llegaron al consumidor local dominicano. Eso, si tú le das la lectura a esa información, incautación de 13 toneladas de droga en un año, de lo que te habla exactamente es de la cantidad masiva de droga que está pasando por el territorio de la República Dominicana, porque cuando a ti te incautan 13 toneladas, eso es parece mucho y es mucho, pero tú puedes estar seguro que la droga que logra pasar por el territorio nacional en vía a Estados Unidos y Europa supera con creces esa cantidad. Sí, pero cuando tú analizas lo que es el promedio de incautación de drogas, por primera vez en la República Dominicana hay un volumen tan alto de incautación de drogas. Pero lo que te dice Rosendo tiene sentido. Porque está pasando mucha droga por este país. No, pero yo quiero como hacer un paralelo en eso, porque no estoy de acuerdo, por lo menos en este caso no estoy de acuerdo. Y te voy a explicar por qué, Rosendo. Cuando tú analizas el promedio de droga incautada anual, oscila entre los 5.000, 6.500 kilos de droga. Máximo 7.000 kilos de droga promedio, que tiene sentido lo que tú estás planteando. De lo que estamos hablando ahora es que el número de incautación se te disparó en un 300%. Porque está llegando una cantidad increíble de drogas al territorio nacional. Yo creo que es que los canales y las rutas han sido bloqueadas. Sobre todo en este caso, esa es mi opinión. Estaría el kilo de droga en Estados Unidos a $200,000. Y un efecto en la violencia de los grupos también. Y los adictos muriendo en la calle por falta de droga. Eso es cuando la República Dominicana se constituye en el único puente. El 90% de la droga que entra a Estados Unidos entra por la frontera. O entra por Baja California, o entra por la costa atlántica de acá de Cancún, México. Entonces, y toda esa droga entra por México y la ruta Centroamérica. La ruta más difícil, para tu información, es la ruta del Caribe. Porque la droga que pasa por la ruta del Caribe va a Puerto Rico o va para Europa. Y de Puerto Rico obviamente se mete a la costa este de los Estados Unidos. Y el porcentaje de droga es muy bajo por los niveles de riesgo y de costo que implica el transportar droga por el arco del Caribe, de las Antillas. Entonces, por eso te digo que en este caso, lo que yo creo es que se le han bloqueado las rutas a los cabecillas de esos narcos. No te estoy diciendo con eso que tú no tienes razón, pero cuando comparamos lo que es, Rosendo, el promedio de droga incautado en los últimos 10 años, y tú lo comparas con el volumen incautado ahora, yo creo que ha habido un corte de ruta. Creo que había gente probablemente que le dijeron, yo te garantizo la ruta, y parece que dejaron algunos cabos sueltos. Todos los informes de inteligencia indican que, sobre todo durante el tiempo de la pandemia, la producción de drogas en la América del Sur se multiplicó de manera abismal. Si se multiplicó allá y hay mucha producción de droga, lógicamente, mucha droga está saliendo del otro por día. Las diferentes rutas. El país que más drogas produce es Colombia. Miren, entonces la DEA estuvo presente, le hizo una visita al director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, a Cabrera Ulloa, y allá estuvieron presentes el agente especial Keining, estuvieron presentes en ese encuentro. También él es un agente especial para la región del Caribe, él es el jefe de la DEA para la región del Caribe. El agente especial Garza y los agregados de la DEA en la República Dominicana, Daniels y Reed, ellos se reunieron con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas para ultimar detalles sobre todo este proceso. Lo que nos queda a nosotros son dos líneas de investigación paralelas: la complicidad local con estas redes narcotraficantes, la extradición de Juan de la Cruz Morales y la persecución contra las dos personas restantes que son requeridos por las autoridades norteamericanas para su extradición. Aún no han sido apresados. Se dice que hay una persecución bastante tenaz, parece que no han podido salir del país,
y todavía están detrás de ellos. De todas maneras, vamos a esperar hasta dónde llega esto. Lo más importante de todo esto ahora es el tema que se centra alrededor del Congreso Nacional, que se suma una diputada más, y la gente tiene... Que más que se suma, perdón Felipe, hoy repercute en los medios impresos. Ayer ya la mencionaron, pero ella estuvo el primer día porque ella es la esposa de Maldonado, el amigo Maldonado. Ella, cuando él es apresado, que llegan a hacerle el famoso allanamiento del cual se habla incluso en el expediente, es en la casa de ella. De hecho, yo no he querido hablar de esa parte, de los procesos, allanamientos, la detención de Pirrín, porque cuando ahí se designe un juez de instrucción, también veremos algunas cosas y conoceremos de unos detalles. Porque, por ejemplo, el allanamiento que se haya hecho en el domicilio de esa señora y lo que se haya obtenido en el domicilio de esa señora, donde él también vivía, Juan Maldonado, todo eso es ilegal. ¿Por qué? No olvidemos, distinguido legislador de la República, que algo parecido o mayor todavía se hizo en el caso del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, donde fue allanada su casa, la casa de un hermano, la casa de la mamá, etcétera. Lo voy a explicar mejor para que, perdón Felipe, para que se quede claro. Sí, adelante. ¿Quién es que autoriza los allanamientos y cada una de las diligencias procesales? Es el juez de instrucción, a solicitud del Ministerio Público. El Ministerio Público hoy estaba pidiendo la designación de un juez de instrucción especial, que es un juez de la Suprema, que el propio Pleno lo designa como juez especial para la instrucción de lo que a ellos le ocupen, es decir, de las medidas procesales que se le ocupen. ¿Qué resulta? El allanamiento que se hizo en la casa de esa señora, que ya se produjo hace una semana, todo lo que ahí se haya hecho es un allanamiento ilegal, irregular, porque ese juez de instrucción es el que puede dar todas las autorizaciones, actos y decisiones sobre ella y sobre cualquier otro que tenga el privilegio de jurisdicción. De modo que el domicilio de ella fue allanado de manera ilegal. Esa base legal que tú planteas con mucha propiedad, habría que aplicarla a los allanamientos que se hicieron en el caso de Jean Alain Rodríguez. Miren. Pero una precisión ahí, por favor, porque nosotros tenemos que informar, ¿verdad? De manera correcta. Tú tienes razón en lo que planteas en una parte. Recuerda que los allanamientos... Pero yo prefiero, José Luis, que regresamos, que vayamos y regresemos para que Felipe pueda terminar y poder abundar esto bien. Porque esto es serio. Para que tú me respondas esa pregunta que quedó en el aire. Si eso que tú planteas de lo ilegal, en el caso de la esposa del detenido alto funcionario, si eso también se aplica en el caso de Jean Alain Rodríguez. Llévatelo, Cundo. Siendo las 8:24 en este gobierno de la mañana Z101 y este interesante comentario que genera debate y preguntas a cargo de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Sí, pero yo quiero pasarle la palabra al señor diputado porque don Álvaro está esperando una respuesta de una pregunta que don Álvaro le hizo hace rato y él está como el León Milquiades, corriendo por la izquierda. ¿Cómo así? No, bueno, nombre de la derecha. Si lo hiciera, corriera por la derecha. Pero si lo hiciera, pero lo que vamos a explicarlo bien claro, y lo digo con toda honestidad, no me había referido a esa parte de este proceso, porque como dice la palabra de Dios, basta la que haya su afán. Hay un tiempo para todo y la discusión procesal ya va a llegar, y hoy con la solicitud de ese juez de instrucción especial le llegó el momento de discutir derecho a algunas actuaciones que se han hecho ahí. El privilegio de jurisdicción que tiene un senador, un diputado, el presidente de la República, el vicepresidente de la República, un ministro, es un privilegio que tiene que ver en cuanto a qué grado de jurisdicción
tú puedes incoar un proceso. Eso es el privilegio de la jurisdicción. Ahora, otra cosa distinta es la inmunidad. La inmunidad es una coraza procesal que impide que tú puedas coartar, detener, sustraer, romper el cerco de su domicilio, de su fuero, de su vehículo, y se asocia al derecho internacional con la inmunidad de los embajadores. Cuando tú tienes en Panamá caso muy sonado de una persona dominicana que tenía el privilegio de la inmunidad, produjo una situación, llegó a la embajada, inmediatamente llegó a la embajada, se detiene la persecución física de esa persona. Física, porque tú lo sigues persiguiendo procesalmente, solicita las vías de derecho. La inmunidad local traduce en ese estado de excepción que tú no puedes detener, coartar el domicilio de esa persona. Esa señora que es la esposa de Juan Maldonado, que ella nunca había hecho actividad política que no fuera apoyar a su esposo. Juan fue diputado 4 periodos, incluido un periodo de 6 años. Ella en esta oportunidad, cuando Juan Maldonado llega al pacto con el PRM, él no puede ser candidato por la cuota de la mujer. Y él decide postular a su esposa. Esa es la verdad y van a empezar a salir, ¿verdad? O sea, le transfirió su liderazgo. Y él coloca a su esposa en esa campaña. La respuesta a mi pregunta está en el aire. Lo que hoy es ilegal, el allanamiento que hoy es ilegal, también fueron ilegales los allanamientos de ayer. En el caso de Jean Alain específicamente, no fue ilegal porque él no tiene inmunidad, don Álvaro. No es un congresista, no es un legislador, no era procurador cuando le hacen los actos procesales. Por eso explicaba el privilegio de jurisdicción, tampoco tiene privilegio de jurisdicción. A eso me refería. Bien, miren, entonces entre lo que la hacha va y viene, el palo no descansa. Los diputados implicados, en su mayoría, o todos, del Partido Revolucionario Moderno, la gente muy jocosa, la gente dice ahora que la DEA ha constituido una 4ª mayoría en la Cámara de Diputados, como forma de, es una falta de respeto, del chiste popular. Es una falta de respeto. Del chiste popular. Es una falta de respeto, que no te haga parte de eso. Marmolejo Gil, de Santiago, Félix de Pedernales y Guerrero Cabrera del Ceibo. También se une la señora diputada que está siendo investigada por el Ministerio Público. Ahora, el planteamiento que ha hecho Aníbal pone en contexto algo que yo siempre he venido diciendo, y además de eso coloca una situación sumamente difícil al propio Partido Revolucionario Moderno, porque vamos a poner que se haga valer el derecho, perfecto, se cometió todo lo que tú quieras, pues yo estoy de acuerdo que si ahí se cometió una violación a un derecho fundamental, el derecho fundamental tiene que prevalecer por encima del abuso de poder, porque es un principio que tengo, no importa quién haya sido, el que esté arriba, el que esté abajo, ese es un principio fundamental de vida que tengo. Ahora bien, en el marco de un escándalo de esta naturaleza, cualquier elusión que se haga, una persecución penal de esta naturaleza, empaña propiamente no solamente la imagen del Ministerio Público, por la falta de asumir los procedimientos en materia legales de manera correcta, sino que arrastra también en un momento determinado al propio partido de gobierno. Porque aquí de lo que estamos hablando es que no hay razón para errores. Si esa señora vive ahí, si ese señor vive ahí, y todo el mundo sabe que esa persona vive ahí, ¿cuál es la prisa de usted autorizar un allanamiento que no esté fundamentado en los derechos fundamentales y en las propias prerrogativas constitucionales? Porque entonces se podría decir, o muchos podrían decir, que eso se hizo de manera adrede, como un mecanismo también de buscar un subterfugio legal que permita un bajadero legal en función de errores procesales. No, ahí lo que hubo fue la determinación
de concretar una persecución, eso está claro, yo no creo que fuera eso. Había un seguimiento contra un grupo de personas, entre esas aparentemente muy claro Juan Maldonado, y la decisión fue terminar la operación, aún fuera llevándose algunos aspectos legales de por medio, eso es lo que parece ser. No creo que sí, pero lo que plantea Felipe es una realidad y está ahí, que hoy quizás no tiene repercusiones, pero que mañana cuando se esté conociendo en un juicio de fondo sí las va a tener. Porque recuérdate que hay un principio de la legalidad de la prueba que establece que para usted traerme aquí al tribunal estas pruebas, lo que sea que usted haya encontrado, que me inculpen, que comprometan la responsabilidad penal de esa persona, esas pruebas tienen que haber sido recabadas en el marco de la legalidad. Es lo que te digo, entonces... Perdón, y si la ley establece que el domicilio de un legislador no se puede allanar, entonces obviamente que todo lo que usted encontró ahí son pruebas que no se pueden hacer valer en el tribunal. ¿Ignoraba Jenny Berenice esto? ¿Lo ignoraba Camacho? Pregunto yo, como jefe del operativo. No sé si ellos ignoraban esa prerrogativa constitucional. No creo que en mi cabeza pudieran ignorar esa prerrogativa constitucional. Usted podía perfectamente acorralar esa vivienda, hacerle un cerco total a esa vivienda, hasta que pudiera establecer una requisa, una pesquisa, en el marco de lo que establece la propia ley y la Constitución de la República, para incluso evadir cualquier tipo de distracción de pruebas materiales que pudieran encontrarse en ese domicilio de esa legisladora. Entonces también eso coloca en una situación sumamente difícil en el marco de este proceso de lucha contra la impunidad que lleva a cabo este hay gobierno. más, Felipe. Yo no lo quería abordar todavía porque en este país la gente tiende a creer que si tú explicas lo que la ley dice y está eso a favor de alguien o lo otro. Fíjate que el día que yo dije aquí en este programa que la prisión preventiva respecto de Jean Alain Rodríguez no procedía porque tiene arraigo suficiente, porque es públicamente conocido, porque mostró interés en mantenerse en el proceso, porque él fue el que se fue a entregar, porque llamó a este programa. Hubo gente que escribió pendejadas. Pero yo por te eso digo, no te preocupes, porque desde mí han dicho de todo, porque uno lo que está pidiendo es que se respete el debido proceso. Pero lo que te quiero decir lo confunden con que uno está apoyando que la por eso lo dije en su momento, pero el caso de Pirrín es peor, porque el vehículo de Pirrín fue incautado y desmantelado en el patio de la DNCD. O sea, ¿cómo tú puedes contabilizar la prueba encontrada? A ese señor lo amarraron. Él contó ahí en el hemiciclo que él le colocaron esposa por horas y que estuvo detenido 10 horas. Pero lo que yo te estoy preguntando es que eso es serio. ¿Quiénes ejecutaron esa acción? Eso es ilegal. En este país, la gente acomoda las verdades. Embajador Rosendo Tavares, Romero. Usted podrá comprobarle en medio de una investigación sus lazos con lo que se le atribuye. Correcto. Pero detenerlo bajo su condición de diputado de la República, apresarlo, yo creo que ahora, eso fue procedente. ¿Cómo explicarle a la sociedad dominicana que usted... Salvo que usted lo agarre con las manos en la masa. ¿Cómo usted explicarle? El flagrante delito, correcto. Mira, Rosendo ha dicho algo, jocosamente. Jocosamente no. No, pero digo, jocosamente no. La mano en la masa, pienso que es jocoso. No. Ahora, con las manos en la masa. Pero, en fraganti. Pero tú sentado tan cerca, para ponértelo fino como a ti te de gusta. alguien, eso de la mano en la masa es otra cosa, pero está bien. Lo que quiero decir es, en fragancia, tienes toda la razón, la fragancia rompe el estado de excepción que te da la inmunidad. Y además, invito a quienes tienen inmunidad parlamentaria y están siendo investigados, a que es una invitación muy personal. Los invito a que renuncien a la inmunidad. ¿Por qué? Porque la inmunidad es una cosa y el privilegio de jurisdicción es otra. Aunque usted renuncie a la inmunidad, el proceso legal suyo tendrá que ser llevado ante la Suprema Corte de Justicia. Pero hay un elemento. Y en esa Suprema Corte de Justicia lo que hay son jueces con mucho nivel y saben lo que es un proceso bien llevado. Pero hay un elemento con eso. Yo digo, ¿qué explicación se le puede dar a la sociedad dominicana cuando el Ministerio Público ha dicho
que tiene por lo menos 6 legisladores encartados en una de las operaciones de narcotráfico más grandes que se ha detectado hasta el día de hoy en la República Dominicana, superior a la de Rolando Florian Félix, que era el brazo armado del cartel de Medellín, el brazo operativo en esta región, y que de repente todos esos diputados, por una inobservancia, no sé cómo calificarla, porque no pueden decir a mí que lo ignoraban eso. O sea, a mí que no me metan en la cabeza, pudieran eludir la persecución penal en un momento determinado por un tema de tecnicismo. Otra pregunta, otra inquietud de mi parte, que pienso, quizás de manera prepotente, que llevaría orientación a mucha gente. Ahora que ustedes trajeron el tema, Quirino es llevado a Estados Unidos, es juzgado en Estados Unidos. Allá que coopere o no con las autoridades, eso yo no lo sé, pero es juzgado allá. Cuando regresa a República Dominicana, tiene un expediente que no fue juzgado ni podía ser juzgado en Estados Unidos. No, lo que pasa, don Álvaro, con el caso de Quirino fue que cuando Quirino fue extraditado, se extraditó en base a un acuerdo. Y él firmó un acuerdo primero acá donde se le protegía a su familia, se protegían sus bienes que tenía en la República Dominicana y el Estado Dominicano renunciaba a cualquier tipo de persecución penal en contra de Quirino y entonces se iba a los Estados Unidos. Una vez juzgado en los Estados Unidos, Quirino viene a la República Dominicana y readquiere todos sus derechos civiles y políticos porque el Estado Dominicano renunció a su persecución penal. Y por consiguiente, él no tiene ninguna cuenta pendiente aquí. No, para nada. Lo mismo ocurre con todos los que se han sometido a ese proceso. Por ejemplo, hay uno ahora que aceptó su extradición voluntaria, ya Luis Abinader la firmó. El Estado Dominicano está renunciando a presentarle cargos. No, escúchame, sí. No necesariamente, porque para eso tú tienes que hacer lo siguiente, y discúlpame, si el Estado Dominicano renuncia, habría que ver, porque este señor lo que ha hecho es firmar una extradición voluntaria, y habría que ver, escúchame. El Estado Dominicano, la justicia dominicana renunció. ¿Tú lo dices? ¿A dónde lo dices? No, pero lo están extraditando. Bueno, no hemos visto los documentos. No hemos visto los documentos, pero regularmente solo hay una cosa. Es lo que plantea Rosendo. Casi la autorización del presidente de la República de que este señor sea extraditado. No hay nada relacionado con la justicia, ni nada relacionado con renuncia del Estado ante las acusaciones de que él fue objeto. Porque nosotros solo hemos visto los la autorización de extradición del presidente de la República. Más nada. El presidente de la República, don Álvaro, lo que ha hecho es asumir una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que es en última instancia quien toma la decisión, y él como ejecutivo firma ya de manera administrativa la extradición. Sí, pero denme un chancecito ahí, denme 2 segundos ahí, Cundo, por favor. Mira, cuando se da la extradición automática, la autorizó la Suprema, la firmó el presidente, pero no se le han presentado cargos al señor aquí. La justicia dominicana decidió no presentar cargos y que lo juzgue Estados Unidos. Cuando él regresa aquí... Una decisión de la justicia de no presentar cargos. Exacto. ¿Dónde está tiene eso? Razón. Además, el principio no bis in idem. Usted no puede ser juzgado por los mismos hechos. Claro. Cuando regrese aquí, don Álvaro, no tiene cuenta pendiente con la justicia dominicana. Llévatelo, Cundo.